sencillamente, presidente, hay 5 temas que hemos propuesto. Un tema relacionado como cómo se prepara la academia en la etapa de pospandemia para ayudar al desarrollo económico de la nación. Un segundo tema que es todo lo relacionado con soberanía alimentaria y educación nutricional. Un tercer tema relacionado con la batalla político-ideológica de estos tiempos y cómo nosotros a través del conocimiento, a través de lo que estamos haciendo, podemos seguir defendiendo nuestra nación y nuestra patria. Un cuarto aspecto relacionado con la integración. Yo traía algo por aquí que decía Fidel, no hay quien pueda parar los frutos de tanta inteligencia trabajando en coordinación estrechamente unidos. Es eso lo que nosotros queremos. Y un punto final que es muy importante, relacionado con todo esto de la innovación organizacional, cuyo objetivo fundamental es continuar haciendo cosas y cumplir las tareas que la dirección de este país, encabezado por usted, nos diga. Bueno, entonces vamos a proceder con la discusión. Adelante, Cabal. Bueno, buenas tardes. Eso sería lo primero que tendría que expresar. Lo primero que quiero expresar en este recinto es la profunda admiración y respeto por mis colegas, compañeros, por aquellos que en los últimos años en los últimos meses han dado esa batalla colosal, trascendental, que no solamente ha resguardado, protegido y salvado la vida de nuestros connacionales, de nuestro pueblo, sino que han elevado a planos infinitamente altos la dignidad, la soberanía, el orgullo nacional. Todos los que estamos aquí, del lado allá y del lado acá, sabemos qué puede haber significado, aun cuando hayamos estado un poco lejos del vórtice, de la turbulencia, de la creación científica. Sabemos cuánto talento, cuánta disciplina, cuántas horas sin dormir, no solamente por trabajar, sino por el temor de no dar la talla o por el temor de no llegar a tiempo, puede haber significado o ha significado esta cosa que pasará a la historia como uno de los grandes hitos de la ciencia cubana y de la Revolución cubana. Eso es lo primero que quería decir, lo digo con pleno sentimiento, con plena responsabilidad y mucho orgullo, muchísimo orgullo. Lo segundo que quiero decir es agradecerle a usted, presidente, no al presidente de la Academia, sino al presidente de la República, por su conducción de este proceso y por la prioridad que usted ha dado retomando el legado de Fidel. Ese legado que hizo de la ciencia cubana un componente más del patrimonio cultural de la nación. Y en ese sentido voy a hacer 2 aclaraciones. Todo lo que yo diga, a priori estoy consciente que puede ser impreciso, que puede ser parcial. Todo lo que yo diga, aún así, lo voy a decir con un corazón revolucionario y con una mente revolucionaria, totalmente revolucionaria, pero de ahora en adelante no me voy a referir a los lados buenos y al orgullo que representa la ciencia para nuestro país, sino voy a tratar de referirme a algunas aristas, incluso pálidamente, porque es imposible hacer aquí un discurso, ni soy yo quien lo debe hacer, como para tocar las aristas débiles. Dicho eso, paso a hablar de algunos aspectos que para mí son esenciales. El primero es que estoy casi firmemente convencido que la rapidez de cambio de los acontecimientos científicos en Cuba es muy lenta. Somos lentos en el quehacer. Y esa lentitud ocurre en varios niveles, niveles del Estado, del gobierno. Ocurre por razones obvias.
no tenemos todos los recursos materiales. Ocurre por las infinitas limitaciones que nos crea el monstruo imperialista contra David. Nos crea por falta de conocimiento y falta de sensibilidad y de comprensión del papel de la ciencia. Y nos crea porque el burocratismo muchas veces penetra más allá de las esferas burocráticas y a veces hasta el científico puede llegar a burocratizarse. Eso es un proceso casi que ajeno a la voluntad de las personas. Pero lo cierto es que es imperioso imprimirle a todo el quehacer científico en todos los sectores del país la misma dinámica que se imprimió para obtener esas vacunas, esas tecnologías, esos desarrollos, esos métodos terapéuticos, que en meses logramos lo que no han podido lograr países de alto desarrollo científico. Si nosotros, usted decía hace unos días que había que trasladar la experiencia de Biocuba Pharma a otros sectores productivos. Yo creo que eso es cierto, pero más que todo hay que trasladar el ritmo, esa concepción, esa armonía entre arriba y abajo y arriba para objetivos concretos. Ese ritmo es imperioso por dos razones. Número uno, por el cúmulo de problemas que tenemos acumulados, batallando en condiciones difíciles. Y segundo, aun cuando esos problemas los resolviéramos por pedazos, por partes, como pedacitos, como usted a veces expresa, tenemos el reto del ritmo del mundo. Y el ritmo del mundo no lo traza ni Haití ni Santo Domingo, lo trazan las grandes transnacionales, los grandes poderes económicos, los grandes países desarrollados. Y nosotros no podemos llegar a una cúspide que es relativa, transitoria y después descender. Nosotros tenemos que mantener ese ritmo y para eso hace falta tensar fuerzas y no pueden ser por los canales y los métodos tradicionales. Tiene que ser por los canales y los métodos que se parezcan más a los de la pandemia que usted condujo y a los de antes de la pandemia, cuando Fidel fundó la ciencia cubana. El primero, el ritmo. La segunda es que hay que recuperar, hay que crear conciencia, igual que lo hacemos para el medio ambiente, de crear una cultura medioambiental, hay que crear una cultura científica. El tema de los recursos humanos, presidente, es un tema que hay que darle el pecho, hablarlo claro, discutirlo. Esa es parte de la agresión que tenemos, pero no con nosotros. Esa agresión ocurre con todos los países subdesarrollados. Entonces nosotros no tenemos por qué sonrojarnos cuando ese tema lo tenemos presente. Y hay que hablarlo, en mi modo de ver, parto que me puedo equivocar, de frente. Y hay que crear estrategias diferentes, no convencionales. Hay que buscar una forma guerrillera de apuntalar los talentos desde edades tempranas y ponerlo en función de las prioridades del país. Eso no lo podemos postergar, porque eso se puede convertir, y de hecho se ha convertido, en factor limitante en algunos sectores y en algunos laboratorios. Y cuando digo talento, no me refiero solamente al teórico, al científico, me refiero hasta al operario, que sabe hacer lo que no sabe hacer nadie. Esa gente es imprescindible a la hora de ejecutar algo. Ese problema de los recursos humanos tiene que ver con la inmigración interna y externa. Se nos van para sectores. He visto alumnos míos de taxistas. La dirección de la academia comparte la insatisfacción que tiene prácticamente toda la comunidad científica con la situación de erosión de los recursos humanos que nosotros tenemos, que es una situación grave y que si nosotros tenemos que poner un aspecto, a mi modo de ver, en el centro de la estrategia de desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, es los científicos, los tecnólogos y los innovadores,
o sea, las personas que van a hacer eso. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo, hay un macroprograma de ciencia, tecnología e innovación, hay un programa en la parte de recursos humanos donde hay un grupo de ideas, pero nosotros necesitamos un vigoroso, potente, audaz, ambicioso programa de movilización de la juventud cubana como continuadores de la obra de la revolución en el campo de la ciencia. Eso tiene que tener una fuerza estremecedora. Y creo que las circunstancias de la pandemia, que crean un conjunto de problemas y que posiblemente hayan estimulado éxodos, etcétera, también crean condiciones políticas, porque yo creo que como nunca la ciencia cubana ha brillado a los ojos de todo nuestro pueblo. Y creo que eso tiene un impacto sobre la juventud y nos da una posibilidad de convocatoria. Eso por un aspecto. El otro aspecto que quería darle continuidad, ya lo esbozó el presidente de la academia, cuando hablaba de las transformaciones en la Academia de Ciencias, para que sea cada vez más la Academia de Ciencias de Cuba, no solo la Academia de Ciencias de La Habana. O sea, estamos tratando de que sea cada vez más la Academia de Ciencias de Cuba, pero además que llegue no solo a las universidades, a los centros de investigaciones, que tenga una presencia en esto, sino que tenga un desborde hacia el sistema empresarial, hacia las comunidades, hacia lo local, etcétera, etcétera, etcétera. Eso requerirá una mayor participación de los académicos y de los que no son académicos. Requerirá que a la hora incluso de pensar en las próximas elecciones de académicos tengamos un criterio más holístico, ¿no? Porque hay instituciones donde evidentemente se concentran los doctores, donde se concentran los grandes científicos, pero nosotros tenemos que tratar de que la academia llegue hasta el último rincón del país. En ese sentido, lo que había explicado el presidente, nosotros también hemos estado tratando de quitarnos algunas responsabilidades que nos cayeron cuando la mudanza del Capitolio hacia la sede histórica, que tiene que ver con un inmueble que tiene un valor patrimonial, con un museo, con archivos, con bibliotecas, con cosas que tienen un valor muy grande, pero que nosotros no tenemos ni la experticia, ni los recursos, ni es nuestra misión atenderla. Entonces eso ha estado pasando para la Oficina del Historiador y para el Archivo Nacional, y estamos en ese proceso en coordinación con el CID. Hay otras cosas a lo interno de la Academia de Ciencias sobre el funcionamiento. El tema de la informatización es fundamental. O sea, las posibilidades de los académicos de interactuar desde el uso de la tecnología son muy importantes. Tenemos un problema en este momento por el bloqueo. No tenemos posibilidad de usar el Zoom. O sea, hay quien utiliza un VPN, etcétera, y nos estamos perdiendo, de una manera que tiende a aislarlo, nos estamos perdiendo muchas reuniones internacionales importantes por esa razón. Ahora, hay un problema que se escapa de nuestras posibilidades y que yo creo que en el momento adecuado va a hacer falta evaluarlo, que es la adscripción de la Academia de Ciencias. La adscripción. Es decir, la Academia está adscrita al CIDMA de acuerdo al decreto ley del año 96. Esa adscripción que en el decreto aparecía como adscrito para su atención, para garantizar el funcionamiento. Bueno,
con el tiempo se ha convertido evidentemente en una subordinación. Y nosotros pensamos, independientemente de que tenemos intensas relaciones de trabajo y muy buenas con el Sigma, nosotros pensamos que la academia, por su composición, que es representativa de la comunidad científica nacional, que la representa internacionalmente, que hay gente de todos los organismos, de todas las provincias, por su propio carácter de órgano consultor y asesor en materia de ciencia y tecnología, y porque es la práctica internacional, o sea, no hay ninguna, por ahí hay academias de ciencia que son ONG, y hay otras muchas que están adscritas, son órganos, entidades del Estado, pero están adscritas a niveles más, digamos, horizontales y más altos del gobierno, no a un ministerio en particular. Yo pienso que eso es un asunto que en el momento adecuado va a haber que analizar. ¿Y cuál es la propuesta de usted? Nuestra propuesta es que se adscriba, la academia debería estar adscrita o a la Presidencia de la República o al Consejo de Ministros. O al Consejo de Ministros, claro. Sí. Bien, ese es un tema que en el momento que resulte adecuado, pues bueno, hay que entrar en los detalles. Eso es lo que quería decir. También deseo felicitarlo, presidente, por el excepcional y pocas veces reconocido ejercicio de democracia y libertad que realiza sistemáticamente en sus intercambios directos con disímiles sectores de la sociedad. Ese hábito fidelista nunca puede perderse. Me quiero referir brevemente a un paralelo entre la forma en que la ciencia busca la verdad contrastada y contrastable, que es la única forma de interactuar con la naturaleza y la sociedad en bien de la humanidad, y la forma en la que se debería estructurar la gestión de alguna sociedad socialista, donde los intereses de todos son tan importantes como los intereses individuales. En la ciencia, la verdad la buscamos y pretendemos tenerla con los resultados de nuestros experimentos o teorías. Sin embargo, es solo su contrastación y validación por pares independientes, la que la convierte en creíble. Podemos estar convencidos de algo, pero si no logramos convencer a los revisores de las publicaciones y de las tesis, muchas veces anónimos e independientes, este hallazgo nunca verá la luz y por lo tanto nunca será creído. El sistema está montado con luces y, por cierto, también con sombras, pero muchas más son las luces. Si estos métodos o parecidos son con principios similares, los usáramos para estructurar y gestionar una sociedad socialista, veríamos lo correcto que es que una fiscalía y una contraloría sean independientes de los ministerios del Interior y de Justicia y de Finanzas. Eso es correcto. También es correcto que la UNIAC no sea una dependencia del Ministerio de Cultura. Y sería correcto, sumándome a lo que planteaba Carlos, que la Academia de Ciencias fuera independiente de cualquier ministerio. Estoy seguro de que el mismo CISMA se vería reforzado en la calidad de su trabajo si contara con la academia como órgano independiente para su asesoramiento. Así, los consejos asesores de los ministerios y empresas deben estar integrados por especialistas que no estén en la línea de mando de sus estructuras, con la participación de profesionales externos y nunca presididos por el jefe administrativo de la instancia. Si eso se viola, la endogamia puede conducir a errores graves y a que todo dependa demasiado de una persona al mando de una instancia. También se renunciaría a la iniciativa que puede ser propulsora de cambios progresistas en cualquier gestión institucional. Creo que una de las asignaturas pendientes que tuvo el socialismo fue precisamente que no hacía el socialismo, el que se disolvió, el que se desapareció, que no pudo incorporar una capacidad de renovación sistémica. Incluso cuando aparecía un poquito de renovación, aparecía un calificativo de este revisionista y ahí se acabó todo. Y no se ha sido un análisis profundo de la renovación, y la renovación es intrínseca al ser humano. Igualmente podemos plantearnos el nivel de independencia que deberían tener las universidades y los centros de investigación. Una universidad médica debería gestionarse independientemente del sistema de salud pública. Estar en el mismo organismo se constituye como un problema para el MINSAP, que se tiene que concentrar en mantener y hacer progresar nuestro hermoso sistema universal, ubicuo y gratuito de salud, y en un problema para las universidades que se ven limitadas en sus alcances por regulaciones que no se adaptan a ellas, coartando la tremenda necesidad que tenemos de que se haga más ciencia en la práctica médica, donde hoy casi no se forman doctores en ciencia.
En el sector de salud pública hoy se están formando probablemente más doctores en pedagogía que en medicina. Es contradictorio que el ministerio que debe gestionar la promoción de la ciencia y la innovación en el país sea también el que administre instituciones que realizan esa actividad. Ese problema se presenta en otros países, como es el caso de México. CONACYT tiene centros de investigación y además administra la ciencia, y también en el nuestro. Algo tan importante como la visión global de una actividad como esta no puede verse con dos lentes diferentes, el lente de los centros de investigaciones que yo administro y el lente de los centros de investigaciones que administran otros. La imparcialidad en las decisiones siempre tendrá en esto un motivo de insatisfacción. Algo similar ocurre, algo similar ocurre con los centros de investigaciones. No todos son iguales ni deben regirse por las mismas normas, pero algo debe caracterizarlos a todos y es la independencia para emprender e innovar. Y eso se logra dentro de las empresas para lo inmediato, pero fuera de ellas para lo revolucionario y de proyección futura. O sea, un centro de investigaciones en una empresa es el que resuelve los problemas del día, incluso de las proyecciones importantes, pero del día. Pero el centro de investigaciones de proyección externa debe existir también y tiene su esfera en ese asunto. No todos los centros de investigaciones deben ser empresas. Y también se logra eslabonando esfuerzos para lo que sí debe jugar un papel decisivo un ministerio. El papel de un ministerio, obviamente, cualquiera de los ministerios que tenemos, es el de unificar, el de facilitar, promover que las diferentes fuerzas cooperen, se eslabonen. Se suele decir encadenar, no me gusta la palabra encadenar, prefiero decir eslabonar. O sea, es mucho más objetivo. Finalizando con estos ejemplos, debería mencionarse que un sistema de evaluación y acreditación de instituciones como las universidades y los centros de investigación tiene que ser independiente de cualquier ministro. Por supuesto, igual que el segmento no puede depender y no depende de Yocubafarma ni de la Biofam. O sea, nuestros aparatos de acreditación dependen del mismo ministro que administra el sistema. Eso usted lo conoce también, presidente, porque usted en el ministerio también presidía la comisión de acreditación. Y eso es una contradicción intrínseca. Usted no puede evaluar. Y por ejemplo, ahí me estaba hablando de la comisión de acreditación. La comisión de grado científico, ¿ustedes creen que debía estar también fuera del ministerio? Yo creo que no debe existir, ministro. No debe existir. Yo creo que no debe existir, presidente. ¿Cómo vamos los grados? Yo creo que los grados científicos deben darse por las universidades, debe haber una ley que las rija. Y aparecer un aparato de acreditación, un aparato de inspección, un aparato de control, que sea el que garantice que eso no se desvíe. Pero los grados científicos, es mi opinión personal, yo puedo estar equivocado, ¿eh? No, esto es para proponer y el tema que tenemos en horizonte. Mucho debería también cambiarse. Cada universidad entrega el grado científico. Actualmente la legislación actual ha descentralizado bastante eso, pero queda la Comisión Nacional, que está elaborando. Y a ver, presidente, cuando usted tiene una institución que tiene que elaborar, cualquier organismo lo conoce. Yo he trabajado en la burocracia también. Inmediatamente hay que crear cosas, hay que generar y hay que elaborar. Y normalmente muchas de esas cosas son superfluas. Se sabe que no puede perfectamente funcionarse sin ellas. Por lo tanto, creo que eso requiere un pensamiento. Termino. Mucho debería también cambiarse en la forma de la dirección de las instituciones especializadas. El criterio de que el rector de una universidad o el director de un hospital debe responder íntegramente por la actividad administrativa, eso que se dice, usted responde hasta por el inventario del... Tiene que haber servicios terciarios, y pasa lo mismo con el rector de la universidad no puede estar pensando en la comida del comedor y en la... Por supuesto. Tiene que decidir los procesos fundamentales de la universidad. Presidente, y firmando cheques. Sí. Y firmando cheques. ¿Cuándo se ha visto que el rector tiene que firmar el cheque o el director del hospital? Tiene que haber servicios terciarios. Tiene que haber una persona que se encargue de eso y que cuando llegue el momento de la auditoría sea el que sufra. Pero bueno, estas ideas no son, ya termino, estas ideas no son otra cosa que una invitación a reflexionar y a actuar para optimizar la estructura y dinámica de nuestra organización social y de gobierno. Pásame un correíto mañana con... No, un correíto. Ajá. Presidente, gracias por la invitación y voy a ir directo a los temas. No pensé que en esta convocatoria yo tendría que hablar de la Comisión Nacional de Grado, pero muy breve, nada más. ¿Tú vas con el otro enfoque? No, a ver, para los que no me conocen, yo soy el director de Ciencias Sociales y Humanidades de la Comisión Nacional de Grado Científico, hace 7 años. Y he votado exactamente por todo el proceso de descentralización que estamos protagonizando. Así que... ese es el debate. Ese es el debate. Solo que considero
que habría que pensar muy bien en qué momentos estamos y en qué momentos tomamos la decisión de que en alguno deje de existir la comisión como está. Yo soy académico por las ciencias sociales. En la relación entre ciencia y política está la interrogante de Lenin, ¿qué hacer? Y ese interrogante nos lleva a que siempre debamos pensar que la ciencia se tiene que adelantar a la política. En el análisis, en el pronóstico y sobre todas las cosas en la propuesta. Y en los tres elementos, en nuestro país estamos deficientes. En las ciencias sociales y en las humanidades. No voy a hablar por las otras. Creo que las otras tienen otros caminos, pero también tienen el problema. Pero en estas todavía estamos deficientes. Preparándome para la reunión, revisé una propuesta del Instituto de Antropología sobre los barrios vulnerables y violentos en Cuba, hecha en el 2004, que posteriormente se presentó al programa de Ciencias Sociales, que se llamaba Sociedad Cubana. Yo estoy convencido que esa propuesta no se conoce. Recientemente también, bajo la dirección del compañero vicepresidente de la República, Valdés Mesa, hicimos un trabajo con el gobierno de La Habana, de los cuales aquí está su dirección política y de gobierno, sobre el impacto de la migración interna. Ya se conoce. Fue a Buró Político y fue a Comité Ejecutivo. Exacto. Donde hay un grupo importante de análisis, sobre todo no para la academia, sino para la política. Y por ahí salió el tema, por ejemplo, de la libreta de abastecimiento. Estos son los tipos de investigaciones que, coadyuvando esfuerzos de diferentes áreas del conocimiento, son lo que estamos llamados a tener que propiciar. Yo creo que hay que acabar de comprender qué significa que vivimos y vamos a seguir viviendo en una sociedad envejecida. Vivir en una sociedad envejecida es que las personas, como algunos de los que estamos aquí, hoy somos el 21,3%, pero a la vuelta de 8 o 9 años vamos a ser el 30%. Y no tiene posibilidad de revertirse. Y se adelantó Se adelantó en el pronto. Y eso tiene múltiples impactos. Por ejemplo, para lo que hoy se ha hablado aquí de los recursos humanos y en particular los profesionales. Porque a la vuelta de 10 o 15 años, la población que ingrese a la primaria, a la secundaria, al preuniversitario y a la universidad cada vez va a ser menor. Miren qué sencillo. Y vamos a tener menos población joven para formar y responder a todas las necesidades económicas, sociales y culturales del país. Eso es el envejecimiento. Nuestra política de atención a la dinámica demográfica es una política que pone un énfasis importante en el problema de la natalidad. Es cierto. Pero no hay una sola investigación en el mundo que no pruebe que revertir la natalidad casi es imposible. Ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Los patrones de desarrollo económico y social de esos países, que son semejantes a los nuestros semejantes a los de ellos, hacen que sencillamente la pareja, la mujer, baje su tope reproductivo y por tanto tenga menos hijos. Y eso se entroniza a nivel de la familia. Y es lo que tenemos en nuestro país. Entonces, tenemos que seguir apostando a una política pronatalista buscando un número de nacimientos que no va a llegar al 2,1, pero vamos a seguir que tenemos que buscar. Pero tenemos que buscar otras políticas que garanticen la calidad de vida, que garanticen la introducción de la ciencia y la técnica en todos los procesos. Y aquí entonces... Hay que automatizar, hay que informatizar, hay que transformar digitalmente el país. Y esto entonces lo uno con la producción de alimentos. Y con el despoblamiento y el envejecimiento de las zonas rurales de Cuba. Lo cual tiene una expresión muy concreta en lo que se ha propuesto de política
para el ordenamiento de la política interna, de migración interna del país. Que hay que pensarla, está la propuesta hecha, que hay que valorarla en qué momento se aplica, porque tiene medidas de todo tipo. Y en La Habana tiene un contexto muy particular. Hay un estudio hecho en La Habana de lo que significa la migración. Sin la migración en La Habana estaría más despoblada y más envejecida, porque pierde población por la migración externa. Pero con la migración, La Habana tiene un grupo de elementos disfuncionales importantes a estudiar. Lo mismo ocurre con el tema de los profesionales. Profesionales. Yo me quedé asombrado cuando supe la cifra de profesionales en nuestro país que se han graduado desde el año 59. Hay un estudio, presidente, terminado con el Ministerio de Trabajo, también bajo la dirección del vicepresidente de la República, sobre la cantidad de profesionales que existen en el país. Desde 1960 a la fecha, más de 2.700.000. Ahora ese estudio se está cruzando, contra dónde está esa población cuando es migrante. Pero tengo que adelantar que las cifras de población profesional que ha formado la revolución y que no se realiza como tal, tanto en La Habana como en el resto del país, es una cifra a preocuparse. No nos preocupemos solamente por la cantidad de profesionales que supuestamente pensamos que salen al exterior o que emigran, preocupémonos también por la que tenemos aquí que no ejercen como tal y la hemos formado. Porque es un tema. Hay urgencia en el tema migratorio externo. Tenemos deudas. Deudas en el orden de tratamiento, en el orden jurídico y en el orden político. Y que tenemos que abordarlas. Y que tenemos que solucionarlas. No las voy a poner ahora aquí a decir cada una, pero se conoce. Y está hecho el estudio. Y esas deudas son también las que pueden, de una manera u otra, incidir en que vayamos poco a poco cambiando el sentido de un país de emigración a un país de circularidad, de temporalidad, de ir, de retornar, en particular con los profesionales. En particular con los profesionales. Pero para eso tenemos que legislar. Sobre la base de la Constitución, pero tenemos que legislar. Y cierro con lo siguiente. Viendo los últimos acontecimientos de los últimos 2 años, cada vez más es evidente la importancia de la formación histórica y cultural de nuestro pueblo en sentido general. De nuestro pueblo en sentido general. Quizás se piense que en la COVID que eso no se vio, y yo sí creo que se vio en la COVID. Se vio muchas veces a la hora del acatamiento de determinadas normas elementales de conducta. Todavía cuando no había un gran cansancio pandémico. Y ese acatamiento nos hizo agua por ahí. Y se ve perfectamente en los meses de julio, agosto, septiembre de 2020, antes de que brote. Se ve además en el conocimiento de nuestros jóvenes. Yo pienso que es muy importante que la dirección de la revolución se siga reuniendo con los jóvenes, pero llamo la atención que es importante también que se reúnan con los que están más abajo, es decir, con los niños y los adolescentes. Y eso es una enseñanza de Fidel. Fidel no descuidaba nunca la formación de los niños y los adolescentes. Y yo creo que eso es fundamental porque esos son los que vienen atrás. Y finalmente creo que estamos urgidos de un estudio integral de la formación histórica de nuestros jóvenes, del conocimiento de la historia universal y de la cubana. Y por supuesto que ahí, por supuesto que está el tema del marxismo-leninismo. Muchas gracias. Yo quiero referirme, lógicamente, a área que me es familiar, el área de la economía. Y quiero analizar algunos problemas que de manera general están presentes en estos momentos en el análisis de estas cuestiones. Para nadie es un secreto que el papel que la economía tiene en estos momentos en el desarrollo del país y las dificultades que la economía está enfrentando en estas circunstancias. Es necesario
pienso yo, que los economistas, los especialistas de la economía, avancen en este sentido de manera más integral en el análisis de estos problemas. Porque lamentablemente se nos está dando un fenómeno, y es que tenemos muchos diagnósticos, pero muy pocas propuestas de solución. Y eso no debe ser así, porque lo que está buscando el país es precisamente, bueno, cómo salir mejor, lo mejor posible de la situación que enfrentamos, que por cierto, una de las discusiones, pudiéramos decir, conceptuales que tenemos, no tanto internamente, pero sí externamente, es la tendencia a decir que estamos en un segundo periodo especial. Y compañeros, no es así, los hechos lo pueden demostrar. Hoy tenemos fuentes de ingresos, exportación de servicios de fuerza de trabajo calificada, turismo, etcétera, que no existían en el año 92, 93, empezaban en ese momento a avanzar. Y el país es otro país, no es el país de los años 90. Es verdad que hay cosas que no tenemos en las mismas circunstancias que teníamos en los años 90. Era la primera crisis que enfrentaba el país de esa naturaleza. Y como tal, bueno, se agotaron una serie de recursos para enfrentarla que no se pueden repetir hoy día. Y además cuestiones que no se pudieron resolver en los 90, en medio del periodo especial, se arrastran hoy y son nuevas demandas, pudiéramos decir. Les pongo nada más que un caso, ¿no? El déficit habitacional en esos años era 600.000 viviendas, y hoy estamos hablando de 900.000. Eso está indicando que no pudimos construir la cantidad de viviendas necesarias. Y eso partió de la situación del periodo especial. Pero todo ese panorama, el cual no me quiero extender, tiene que entrar un poco más en el análisis a la hora de escribir sobre estos temas o de proponer sobre estos temas. Y voy a hablar ahora en una posición singular. Yo soy académico, pero todo el mundo conoce que además fui ministro durante 16 años del gobierno de Fidel. Y tengo la visión de los dos lados. A la hora de hacer propuestas hay que situarse, como dicen los americanos, ponerse en los zapatos del que tiene que tomar decisiones. Porque tomar decisiones, compañeros, en estos momentos en el tema económico, son tan complicadas que a veces no existe una solución óptima o posible incluso, sino que hay que ganar tiempo. Y eso cuesta trabajo explicarlo, pero hay que explicarlo, porque no es posible que la gente vea que aparentemente no se hace nada. Bueno, no es que no se haga nada, pero hay que poner los hechos en una balanza, y en la explicación hay que nombrar las cosas más detalladamente, yo diría, en este sentido. Les pongo otro dato, ¿no? Este es un vicio de los economistas, pero creo que es ilustrativo. Ya si comparamos este año hasta el primer semestre con el año 2019, el país ha dejado de ingresar alrededor de 3.000 millones de dólares menos que en el 2019. Y este año vamos a tener una balanza comercial positiva mínima, cuando teníamos más de 1.000 millones hace 2 años. Es decir, estos son números que tienen que llevar a la meditación, y tienen que llevar a la meditación en primer lugar de los que escribimos sobre estos temas, pero además de la población también, porque es necesario algo muy importante. Fidel decía que no hay economía sin política, ni política sin economía. Y eso hay que metérselo en la cabeza. Usted no puede hablar solamente de las soluciones técnicas, pudiéramos decir, de los problemas. Usted tiene que traducirlas para crear consenso, para aclarar o para luchar en la esfera ideológica, porque es que a nosotros se nos ataca violentamente. Hay organizaciones diseñadas para eso en el exterior, no solo en la política en general, no, en la economía. En Estados Unidos se fundó en el año 91 una asociación para el estudio de la economía cubana que publica todos los años estudios que ustedes se podrán imaginar el matiz que tienen. Ninguno es positivo con relación a Cuba, ni siquiera objetivo con relación a Cuba. Y eso tiene una circulación enorme, una penetración enorme. Y tenemos que luchar en ese terreno también, es decir, el terreno del exterior. Y cuesta mucho trabajo en esta dirección. Ese es un primer tema que quería referirme. Ahora, hay un segundo tema que yo creo que tenemos que prestarle también atención de manera como yo lo veo, y es la importancia de la economía política. Yo me formé como profesor de economía política, también tengo ese vicio, pudiéramos decir, de siempre tratar de enfocar las cosas en esa dirección. Y lamentablemente nosotros hay que decir que hemos retrocedido bastante en el tema de la economía política, en la enseñanza de la economía política, en la investigación de la economía política, y es un tema vital. Lenin decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y nosotros, compañeros, en los años 90
terminamos con la carrera de economía política, ya no se forma ningún especialista en esa dirección. Las enseñanzas hoy día se diluyen en una cosa que se llama problemas del desarrollo o algo así, y ahí está los problemas de economía política. Desapareció como tal el Departamento de Economía Política en la Universidad de La Habana, y no voy a mencionar todas las calamidades que han ocurrido, pero el hecho cierto es que ¿eso en qué se traduce? En errores, compañeros, errores. Nosotros estamos atravesando una fase muy compleja en este momento, donde ha habido que expandir el mercado. Bueno, hay compañeros que han llegado a la conclusión de que el mercado no tiene contradicción con nadie en el socialismo. Y eso es una confusión muy grave, porque sí la tiene. Lo que pasa es que la inteligencia de la propiedad social y el sistema como tal debe ser capaz de conducir esas contradicciones para hacerlas a favor, es decir, vertir a favor del desarrollo del socialismo. Lo que si se deja solo, bueno, ya sabemos lo que pasa. Ahí está la perestroika y el llamado socialismo de mercado, que acabó siendo de mercado y borró el letrero del socialismo. Todas esas cosas hay que retomarlas. Tenemos que volver otra vez a estudiar los clásicos, compañeros. Ya la última edición que se hizo del Capital, si mal no recuerdo, fue del año 67. Esos viejos tomos ya no existen prácticamente. Entonces los estudiantes lo que estudian es por resúmenes. Yo he tenido casos de estudiantes que no se pueden graduar porque cuando tuvieron que estudiar los problemas del marxismo, tomaron de internet las peores referencias del marxismo. Y uno decía, ¿pero de dónde tú sacaste esto? No, eso es lo que dice internet. Bueno, pero no, que a mí no me dijeron otra cosa, yo lo que tengo es eso. Bueno, pues el compañero yo no lo aprobé. Y vaya, estuvo hasta el último minuto sin poderse graduar por esa característica. Es muy grave el tema. Entonces, hay que tomar en este sentido la necesidad de estudiar la economía política. Yo entiendo que en los 90 se retirara, vamos a decir, emotivamente, la formación de profesores de economía política, porque se venía de la mentalidad de los manuales. Y sabemos lo que contenían esos manuales y en qué resultaron las enseñanzas de esos manuales cuando se derrumbó el socialismo en Europa. Pero eso no puede ser que botemos el sofá junto con el niño, porque lo que pasó fue eso efectivamente. Entonces, no es posible que sigamos en esta situación. Además, economía política no es solo estudiar a Carlos Marx, a Federico Engels, a Lenin, hay otros pensadores, pero sobre todo, ahí está Fidel Castro, por favor. Miren, una de las cosas que más se nos ataca a nosotros en el exterior y a veces hasta en el interior es que Cuba tiene una economía socialista que es una desgracia y que Fidel Castro no hizo más que meter la pata desde los años 60 cuando no se produjeron los 10 millones de toneladas de azúcar. Y compañero, Fidel Castro, sin ser un profesional de la economía, asimiló conocimiento suficiente y a través de su intuición política logró grandes desarrollos en este país. La ganadería en los 60, por ejemplo. Todo el mundo se ha olvidado de eso. Pero nosotros tuvimos un salto de 5 millones de cabezas ganadas de 59 a 7 millones y de una producción de menos de 500 millones de litros de leche al año a 1.000 millones en los 80. Entonces, eso no existe. Eso desapareció. Y esa es una de las matrices que nos tratan de imponer ahora, de que no hay obra revolucionaria. Que no hay obra. Está la obra de Fidel, los discursos de Fidel. Yo acabo de terminar, después de 7 años, un libro sobre el periodo especial. Y la cantidad de cosas que yo descubrí, a pesar de haberlo vivido, una cosa es vivirlo y otra cosa es después escribir sobre eso, de cosas que Fidel ha dicho y Fidel ha hecho. Y eso lo decía René González, el director del Instituto Fidel, que hay que retomar todo eso, porque son cientos de referencias tomadas en su contexto apropiado. No se trata de exportar cualquier cosa, que dan una base de economía política, a partir de la política de Fidel Castro, y que no podemos desechar, y que, vaya, tenemos el discurso del 17 de noviembre del 2005 con las advertencias que dejó Fidel ahí, el discurso del 5 de agosto de 1995, donde dijo las concesiones que podíamos hacer y las que no podíamos hacer, que se viene muy bien para estas circunstancias actuales. Eso está ahí, está escrito, pero ¿quién lo conoce? Los estudiantes no conocen nada de eso, porque no se ha publicado nada que lo referencie o que lo incluya en una bibliografía. Sí, yo sé que está en internet, pero bueno, le puede pasar por arriba cuántos discursos ha hecho Fidel en su vida. Es uno más dentro de los discursos, pero hay que profundizar, hay que bucear para sacar de esos discursos los contenidos en ese sentido. ¿Y qué decir del Che, compañero? Las campañas contra el Che son terribles. Aquí mismo nosotros
referenciamos al Che por su ética, por su valentía, por un hombre de principios, por los ideales que tuvo. Pero no hacemos referencia al pensamiento económico del Che, que tuvo una serie de aspectos muy positivos, no solo desde el punto de vista ético, de poner al hombre en función del hombre nuevo, sino también de referencia en relación a temas económicos específicos. Eso está en las actas del Ministerio de Industria, eso está en el libro que trató los temas de los debates de los años 63 y 64, el gran debate, que así se llama el libro. Pero nada de eso lo utilizamos. O si se utiliza solo cuando se va a hacer una tesis o cuando alguien... el Che es otra cosa. Nadie se refiere al Che en sentido general como economista. Y si lo refieren es para decir que todo era un disparate lo que hizo. Y esos ataques están a todos los días. No ha cesado de bombardearse en esa dirección. Por lo tanto, yo pienso que hay que tener también una historia económica de la revolución. Diría que hay que hacer una historia de la revolución. No podemos seguir con que nos hagan la historia de la revolución, que es lo que ha pasado. Hay historias económicas de Cuba después del 59. Ahí está el libro de Carmelo Mesa Lago, los libros de 20 gente por ahí que han hecho su historia de qué ha sido la economía cubana, que desde luego nada tiene que ver con nosotros, pero esa es la que se da en todas las universidades. Yo he llegado a universidades extranjeras a decirle por qué me ponen ese libro en la bibliografía y me han dicho, bueno, ¿y cuál es el libro de ustedes? No tenemos ningún libro en ese sentido. Es decir, hay que hacer eso, hay que poner esas cosas también a funcionar, no es tarea de un día, pero estoy refiriendo, me parece, a temas estratégicos en la formación de nuestros cuadros y sobre todo en la formación de nuestros jóvenes, que no conocen muchas de estas cosas, o si las conocen solo cuando se meten en una especialización más profunda del asunto. Por último, yo quería referirme en este sentido a la necesidad también de estudiar la experiencia de los que fracasaron, la experiencia de la URSS, la experiencia de Europa Oriental. No se puede tener el criterio simplista de que todo lo que se hizo en la URSS fue un disparate y que todo aquello fue una basura. Evidentemente hubo errores tan profundos que acabaron con ese país, pero no podemos simplemente multiplicar por cero la Revolución de Octubre y todo lo que pasó en ese gran país que fue. Hoy incluso Rusia, a partir de la herencia de lo que quedó entonces, sigue siendo una potencia mundial. Ya tienen una reserva, yo lo estaba leyendo, 618.000 millones de dólares de reserva, la han logrado levantar de la nada, cuando tenían 25.000 millones hace 20 años. Es decir, hay que estudiar, y me refiero a esto también por otras circunstancias prácticas. Aquí no hay compañeros que se especialicen con la importancia que yo pienso que tiene en estudiar hoy la economía de Rusia, la economía de Venezuela. La economía de China tiene algunos compañeros que se dedican a eso, pero no es solo ese es el asunto. Es decir, tenemos que formar gente para que hagan los análisis económicos de cosas que le interesan al país hoy, y se lo digo porque yo llevo esos países, los llevo yo en el centro precisamente, y me llueven las peticiones de los organismos, porque no tienen gente que analice estos temas. Es decir, tenemos carencias en ese sentido también en la esfera de la economía internacional. Y termino señalando algunas cosas algunos problemas que son vitales para nosotros hoy día y que hay que ponerle corazón, pero hay que ponerle cerebro también. Es vital para este país encontrar una solución al financiamiento externo. Este país no tiene capacidad de acumulación para por sí mismo dar los recursos que requiere el desarrollo. Requerimos financiamiento externo. Y hoy día tenemos un cierre en ese sentido porque tenemos deuda externa que venció y no la hemos pagado. Hay que estudiar fórmulas en ese sentido, compañeros. Yo hoy por la mañana asistí a una conferencia de un funcionario de CEPAL sobre las formas innovadoras de financiamiento actual, que comentaba con Agustín, que está metido en ese tema también, que tienen que llevarnos nosotros a otra forma de renegociar la deuda, partiendo de un elemento que no podemos olvidar. Cuba es un país bloqueado y Cuba es un país de alto riesgo para un inversionista y para un financista externo. Eso es así, no lo vamos a cambiar. En los años 90 se logró, ¿por qué ahora no podemos lograrlo? En medio de aquella desgracia, aquí entró inversión extranjera, está la Cherry, está Tabacalera, está Pernod Ricard, todo eso 90, 93, 94, 95. Pero se trató de otra manera los endeudamientos, se trató de otra manera el riesgo país. Se le reconoció el riesgo país al que venía a invertir. Entonces tenemos que cambiar. Hay un trabajo hecho, quiero decir, en este sentido, que lo hizo el banco. Tuve la suerte de poder
opinar sobre ese trabajo que está hecho y se puede retomar, pero es urgente porque eso nos traba la inversión y nos traba el financiamiento. Y sin eso, compañeros, se tranca el dominó, como se diría. Y hay problemas de seguridad nacional que los compañeros algunos ya han mencionado, que son los problemas de la seguridad alimentaria y los problemas de la seguridad energética. No creo que haya que fundamentarlo. Pero el país está obligado a encontrar recursos que eleven, por ejemplo, la inversión en la agricultura. ¿Cuál es el porciento de inversión de nuestro total de inversiones del país en la agricultura? El 5%. No podemos tener seguridad alimentaria con ese nivel de inversión. Entonces, son problemas de subsistencia y la energía. Bueno, vean ustedes cómo estamos con las termoeléctricas. ¿Qué panorama tenemos de aquí al 2030? Bueno, hay que hacer una inversión de 10.000 millones de dólares, compañeros, para mantenernos más o menos con las necesidades de desarrollo del país. Ayer en el Consejo Nacional de Innovación se vio el tema energético y hay un grupo de ideas que se manejaron, que ahora hay que integrarla para rectificar la política energética del país con lo que salió en el debate. Yo participo en el macroprograma del Ministerio de Economía de Transformación Productiva en sesiones internacionales y muy buena la presentación que hicieron los compañeros del Ministerio de Energía y Minas cuando trataron el tema del petróleo y el tema de la electricidad. Con mucha objetividad, con mucha rigurosidad, plantearon las alternativas que... Pero ayer hubo gente que plantearon cosas, incluso que uno que más o menos de ese tema sabe, por ejemplo, el decano de eléctrica de la CUJAI. Ahora vamos a hacer un grupo de trabajo con las personas que estaban ahí para darle un pase de nuevo a toda la estrategia, porque hay cosas interesantes que se plantearon como alternativas. Bueno, hay muchas cosas por hacer, no voy a extenderme más en este sentido. Y todo esto, lo reitero porque lo viví, hay que situarse en los zapatos del que tiene que tomar decisiones. No se le pueden plantear cosas que lamentablemente algunos compañeros han elevado, de que bueno, para que se resuelva este problema hay que dar dólares para esto y dólares para lo otro. Bueno, ¿y de dónde salen los dólares míos? Pero eso se han hecho en propuestas oficiales, incluso, digo, propuestas elevadas oficialmente. Es decir, tenemos que profundizar en la economía política y en los conocimientos de la realidad cubana. Esa es la realidad. Gracias. Yo soy Marta Prieto, soy la coordinadora de la sección de Ciencias Sociales y Humanidades y aquí quiero hacer un comentario integrador porque decimos ciencia y cada uno defiende su pedacito de ciencia, pero lo cierto es que nuestras ciencias han sido siempre las tiradas no digo la expresión, pero me entienden ustedes. Nuestras ciencias han sido las menos apreciadas, las más dejadas al final, y sin embargo, psicólogos, sociólogos, economistas, antropólogos, somos todos. Y además nosotros estamos aportando la fuerza, el capital humano para que el país se desarrolle, para que el país piense, para que el país produzca, para que tengamos ciencia. Y entonces lo que quiero es estimular y convocar a que rompamos el fraccionamiento ese que nos mató durante muchos años, el verticalismo de la ciencia, que aún lo tenemos, con su perdón, en materia de dirección, de administración. Rompamos ese verticalismo y pensemos en ciencia, en nosotros, en la necesidad de integrarnos todos para que los resultados sean mejores. Porque si no nos integramos vamos a seguir en el fraccionamiento, cada uno hablando por su lado en su pedacito, y el resultado final, que es aplicarlo al hombre que vive en sociedad, vamos a seguir en conflicto. Y por eso entonces me atrevo a hacer una propuesta desde las ciencias sociales, de que creo que nuestra especialidad tiene que ser más utilizada en el proceso de toma de decisiones políticas cotidianas, a todos los niveles. Todas, ya aquí sí me quedo ahora con las mías, ¿no? Con las de nosotros. Están acostumbrados a dejar las ciencias sociales para después. Las ciencias sociales para que expliquen. Las ciencias sociales para que justifiquen. Los que me conocen saben también por qué lo estoy diciendo con esta emoción en estos momentos. Y las ciencias sociales tienen que servir de elemento de previsión, de advertencia, de señalamiento de problemáticas que están por venir, de sugerir medidas que se puedan tomar para aminorar determinadas consecuencias que se pueden manifestar. Y eso, perdónenme, pero no se está manifestando en nuestras especialidades. Y en el cotidiano nos estamos dando cuenta
que si queremos desde las ciencias sociales, y además es nuestra responsabilidad, contribuir al desarrollo del país y a preservar lo que hemos construido y el país que hemos defendido durante tantos años, tenemos que entonces pensar en ese proceso de toma de decisiones con nuestras ciencias sociales. Y desde esta lógica, un último tema que también nos vincula, es asegurar la vinculación, proceso de toma de decisiones, destinatario. Si no logramos que haya una comunicación política, no hablo de comunicación de la ciencia, una comunicación política fluida, cotidiana, con estrategias de información a la población, con estrategias para recepcionar los estados de opinión y que rápidamente lleguen a donde tienen que llegar, para que se pueda saber en un bombillito de por dónde vienen los tiros y poder tomar las medidas previsoras o las respuestas rápidas. Ahí se nos enreda el desarrollo de nuestra vida, se nos enreda el desarrollo de nuestra seguridad ciudadana, de nuestra vida en sociedad. Entonces, ahí es donde quería insistir a nombre de nuestras especialidades. Y un simple comentario: podemos tener muchas leyes, yo las defiendo, es mi especialidad, pero por favor, si las leyes no se hacen con una perspectiva integradora, que mire todas las especialidades de todos los ámbitos, no vamos a resolver nada. Mientras sigamos en el esquema de que yo soy el organismo designado, yo la redacto y yo no la dejo ni ver a nadie que no esté en mi equipo porque eso transgrede. Estamos generando normas entonces verticalistas, sin visión integradora, no van a resolver los problemas. Y cuando logramos la visión integradora, después, si no exigimos su cumplimiento, no hacemos nada. Podemos tener leyes muy lindas, pero se nos pueden quedar flotando en la sociedad si no logramos entonces ocuparnos todos de que se cumplan. Por lo tanto, digo esto, ya, bueno, me tenía que salir por la especialidad, ¿no? Pero no pensar que porque lo tengamos en ley lo vamos a tener todo resuelto. La ley la hacemos, después hay que trabajar más todavía para aplicarla. Discúlpeme, nuestra sección, toda la tropa que está aquí, no somos muchos hoy, somos hoy 9 porque hay una compañera que tuvo un problema de salud familiar. Está comprometido todo y a lo que usted diga, la tropa de las ciencias sociales. Voy a leer estas palabras para no pasarme de 5 minutos. Primero, quisiera agradecer el privilegio de estar aquí. Voy a hablar de un tema que se ha planteado que es importante y que yo lo considero así, que es la batalla sociopolítica actual. El bloqueo es el contexto condicionante, pero Fidel nos advirtió, no podrán derrotarnos desde fuera, y alertó sobre la dimensión interna. El enemigo lo sabe, por eso sus intentos de socavarnos desde dentro, aunque sean aplastados por respuestas contundentes, como citar la Constitución que pretendieron manipular. Tenemos todo el arsenal ideológico para profundizar en la concientización popular y las vías para consolidar lo que la mayoría revolucionaria piensa y defiende. Los escenarios posibles son laborales, organizativos, comunitarios. Pienso que podría sugerir algunos ejemplos de acciones que podrían desarrollarse desde mi punto de vista muy modesto. Creo que en los barrios se puede favorecer que sus habitantes tomen parte con mayor relevancia en los cambios, que no sean solo sus beneficiarios, sino también sus principales protagonistas, involucrándolos con mayor profundidad en las decisiones y en las acciones transformadoras, porque no es solo recibir, es también actuar, y eso es transformar. El tema es que el principal trabajo político ideológico, y por eso tiene que ver, y lo voy a asociar con nosotros, con la Academia de Ciencias y con el sector de la ciencia en nuestro país, para llamarle de alguna manera, que es tan amplio, es la propia obra, el trabajo, porque no hay nada que enorgullezca más este país y que ha sido un elemento que ha podido hacer catalizador incluso es la mejor noticia de determinadas posiciones. La mejor noticia que ha tenido el país en todos estos tiempos. Exacto. Lo que le levanta a la gente cuando hemos estado complicados y sale la prueba de una vacuna, es lo mejor. ¿Por qué? Porque
es otro de los elementos que penetra en las subjetividades de las personas, en sus imaginarios. Es además lo que contribuye a que generemos consenso activo. Todos hablamos mucho del consenso político, que es aceptación de lo que se decide a determinadas instancias, pero en el socialismo, en la transición socialista, tiene que haber otra vertiente del consenso, que es el activo, que es el que yo no solo estoy de acuerdo, sino que me comprometo, actúo, promuevo, etcétera. Entonces, no sigo, pero lo que quiero decir que sí se sepa que estamos trabajando en una estrategia comunicacional para potenciar el rol de la ciencia en el trabajo político e ideológico en nuestro país. Quiero retomar dos aspectos que se mencionaron hace un rato. Uno que está relacionado con los recursos humanos, con el recursos humanos. En el área de las ciencias hay dos problemas que yo considero que son vitales. Uno es la superación de los jóvenes con el objetivo de mantener los jóvenes en nuestro sistema. Y dos, la base para poder formar en ciencias naturales y exactas, por ejemplo, en las universidades. Y está relacionado con los IPVC, con el nivel inferior que ha tenido una caída considerable en los últimos años. Y que hoy estudiar física, matemática, química, biología o algo por el estilo es casi un delito. Y yo creo que son cosas en las que tenemos que trabajar. Hemos tratado de apoyar al MINET con la revisión de los libros y es triste las cosas que han pasado en el área de ciencias naturales exactas de la academia. En ese sentido, esto es vital, porque es la base sobre la cual... Y tenemos que aprovechar la coyuntura de que todo el mundo se ha dado cuenta de que las ciencias básicas son importantísimas. Porque si tenemos vacunas, hoy, vacunas en plural, es gracias al desarrollo en las ciencias básicas. Y en las tecnologías también, pero las ciencias básicas juegan su rol. Y el otro problema viene dado con la sostenibilidad, bueno, con lograr que la gente se haga doctor joven y que se haga sostenible. No solo que podamos mandarlo a universidades, también que regresen, se mantengan en segundo lugar, pero también la formación de doctores jóvenes en el patio, porque es importante. No es lo mismo un doctor de 28 o 30 años que uno de 50, porque ese va a ser doctor 30 años en su vida laboral útil, y eso es importante. Y el segundo aspecto que quisiera mencionar está relacionado con la visibilidad y visualización de la ciencia cubana. La gente de ciencias básicas tenemos el defecto de que nos gusta publicar las cosas. Y sabemos cuánto cuesta publicar un artículo, qué trabajo cuesta, pero se logra. Hoy se está sufriendo con los trabajos de la vacuna. Y nosotros sabemos que eso pasa. Pero yo creo que tenemos que usar también todas las demás formas. Nadie prohíbe que yo ponga un artículo mío en mi sitio web de ResearchGate. Y yo se lo doy a quien yo entienda. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr que todos los profesores, los científicos, todo el mundo tenga su cuenta en ResearchGate, en escuelas Google, para que se vea la visibilidad de la ciencia cubana. Ayudar en eso. Que nos publiquen o no nos publiquen en tal o más cual revista secundario. Tenemos que lograr que nuestras revistas pasen al primer nivel. Ciencias Médicas lo está logrando. El resto está dormido. Y soy miembro del consejo editorial de una revista de ese tipo. Y también está dormida. Lo digo porque eso está en nuestras manos. Eso no depende de nadie más. Entonces, podemos echarle la culpa a 20.000 pibes. No, vamos a mirarnos en el espejo y echarnos la culpa a nosotros mismos. De que hay cosas que podemos hacer y que no se hacen. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos César Torres Páez. Soy académico joven de la sección de Ciencias Sociales y Humanísticas, profesor de la Universidad de Pinar del Río. Como joven asociado a la Academia de Ciencias, quiero empezar precisamente por el tema de los jóvenes.
y de los jóvenes científicos. Nosotros apreciamos que ha habido una disminución de la cultura científica en los jóvenes en el país. Cuando uno ve cómo salen egresados hoy los jóvenes de las universidades, aprecia un grupo importante de carencias en el manejo de herramientas, de métodos de investigación científica. Consideramos que desde las enseñanzas preuniversitarias y universitarias hay que fortalecer el trabajo vinculado a la formación vocacional a favor de la cultura científica. En un segundo aspecto, quisiera hacer dos valoraciones, apreciaciones con relación a la dimensión territorial de la gestión de la ciencia y la innovación. Es decir, hay mucho avance en el país en materia de fomentar la gestión de la ciencia y la innovación desde el ámbito central, desde los ministerios, con un trabajo muy importante que usted ha estado desarrollando, pero apreciamos que todavía no se logra incorporar como un pilar de la gestión de los gobiernos municipales y del sistema empresarial el tema de la ciencia y la innovación. Y en este sentido nosotros consideramos que es fundamental que logremos concretar a nivel de municipio los sistemas de innovación local. Y la vida ha demostrado que si nosotros logramos acompañar los grandes esfuerzos del país con activar todas esas economías a nivel territorial, eso genera transformación también de tipo estructural en el país. Por tanto, y más, el tema de cómo le damos un pensamiento y cómo la Academia de Ciencias, desde sus filiales provinciales, en articulación con el CISM y las universidades y con la conducción de los gobiernos, promueve estos procesos, consideramos que es un tema esencial. Y tercero y último, algunas reflexiones sobre algo que yo creo que como nunca antes se ha puesto en la prioridad de la agenda del gobierno a nivel central y a nivel de los municipios, que es el desarrollo territorial. Aquí se han hecho reflexiones, nosotros consideramos que hay mucho avance, pero hay dos aspectos que la comunidad científica ha ido generando un grupo de resultados que está vinculado al papel del Consejo Popular, del trabajo comunitario, en el proceso, yo creo también, de credibilidad del proceso revolucionario cubano. Yo creo que lo que ha salido recientemente en los medios de comunicación de todo el esfuerzo que se ha realizado en la capital, vinculada como con sentido de responsabilidad social, nuestras empresas, organismos nacionales se han sumado también a atender la solución de planteamientos de la población, de problemáticas sociales, la dirección del partido, del gobierno, todo el mundo articulado, es un aspecto fundamental. Ahora, eso lleva, incluso desde la ciencia, darle un pensamiento y un redimensionamiento al funcionamiento de las asambleas municipales del poder popular, de los consejos populares. Nosotros, presidente, le llamamos consejo popular casi que el eslabón perdido en materia de gestión del desarrollo local. Formas de participación popular. Y el tema de los mecanismos, las formas de participación ciudadana. Y en este sentido, las organizaciones de masas en el país tienen que tener, en nuestra modesta opinión, un papel mucho más activo y revitalizar determinados, digamos, espacios, mecanismos que en otro momento han desarrollado. Y por último, en este aspecto, el tema del desarrollo rural. El tema de las comunidades rurales es una cuestión a que nosotros apreciamos debe darse un pensamiento urgente por la importancia que tiene en este sentido. Hay un grupo de investigaciones realizadas, otras que consideramos que son importantes realizar y sobre todo de propuestas concretas para poder revitalizar los espacios de las comunidades rurales en el país, que son elementos que pueden darle avances al esfuerzo que está haciendo el país en los temas de desarrollo territorial. Igual que todo, presidente, gracias otra vez por esta oportunidad de reunirnos con ustedes. Mi intervención va a ser fundamentalmente no dirigida a la COVID, pero sí relacionada con la COVID. El ejemplo de enfrentamiento de la epidemia es único. Por más que revisemos bibliografía internacional en el mundo, nadie ha hecho esto. Cada vez que hacemos unas cosas, nos cuesta trabajo que salgan a la luz, pero nadie ha vacunado a una población completa, nadie ha vacunado a una población infantil. Son logros que nos están llevando a un control de la enfermedad. Pero esto no ha terminado. Nosotros vamos a tener todavía tiempo, esta enfermedad va a quedar, todavía está por ver muchas cosas de la enfermedad y para eso hay que seguirse preparando. Pero hay una cuestión fundamental que hay que ver, es qué ha pasado en este tiempo de la COVID. Porque es verdad que ha habido que dedicarle todas las energías a la COVID para que el país pueda abrirse, pueda tener todas sus actividades normales, pero van pasando otras cosas en el programa de enfermedades, en el impacto de las enfermedades, que nosotros de hecho estamos viendo, pero bueno, estamos buscando la oportunidad de llevarlo a una reunión cuando ya sea más avanzado ese estudio.
Y ahí hay otra cuestión que ahí es donde va mi planteamiento. Nosotros nunca vamos a ser igual que antes. La nueva normalidad, o como se le quiera llamar, va a ser una nueva vida, porque nos va a dejar muchas cosas, algunas que sabemos, otras que sabremos y otras que a lo mejor no las encontremos nunca. Y hay un reto entonces en el sistema de salud, porque entonces el sistema de salud va a tener que ser otro sistema, porque los sistemas de vigilancia, es decir, el sistema de salud nosotros está comprobado que es bueno, buenísimo, están los resultados de la mortalidad infantil, de todos los aspectos que se evalúan internacionalmente. Nuestro sistema siempre ha estado a la vanguardia, pero ya ha llegado un momento que esta pandemia nos ha dejado una deuda en otras enfermedades, justificada, pero que hay que atenderla. Pero además ya los aspectos organizativos, porque hay cuestiones estas que hay que seguirlas, hay que buscar los mecanismos que no son los tradicionales, porque no han sido los tradicionales el enfrentamiento de la enfermedad, y esto va a llevar a un análisis interno del sistema de salud. Yo creo que todos los colegas de la sección de biomedicina, yo hablo de la sección de biomedicina, pero aquí en la pandemia hemos trabajado con los demógrafos, con los matemáticos, con todas las especialidades. Me atrevo a decir que va a haber un grupo, formar un grupo de alguna forma para ayudar a ver cómo nosotros podemos organizar, podemos ayudar al sistema de salud y a comprometernos como profesionales de la salud a ver cómo podemos hacerlo mejor. Es bueno, pero tenemos que hacerlo mucho mejor y tenemos que hacerlo más funcional, tenemos que buscar cosas que nos ha enseñado la pandemia y otras que no, pero sí yo creo que eso es una deuda que tenemos. Y en mi opinión, la posición de todos los académicos, porque creo que en biomedicina, y repito, de otras secciones, es la mejor, pero es una deuda que me parece que tenemos y que desde la academia podemos perfectamente enfrentarla. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante repensar cómo vamos a seguir trabajando la investigación a partir de lo que hemos aprendido durante la pandemia. O sea, yo creo que la pandemia ha sido una escuela y una de las cosas buenas que hemos logrado es la rápida implementación de muchas investigaciones científicas que no es, si bien Biocuba Pharma se pone siempre como el ejemplo positivo de la transición rápida a la investigación clínica y el registro de los medicamentos, nosotros mismos estamos insatisfechos. Y si bien tenemos una relación estrecha con el Ministerio de Salud Pública y nos reunimos todos los meses para ver los productos priorizados, no se trabaja sistemáticamente con la celeridad y la eficacia que se ha logrado en la pandemia. Por tanto, tenemos que lograr que toda la investigación clínica de los productos innovadores se haga como se hizo en la pandemia, que había una reunión multidisciplinaria, como explicaba Pedro, que tenía lo mismo epidemiólogos que especialistas de cualquiera de las ramas médicas, había también matemáticos, que fue muy fructífera y siempre nos llevó en el Comité de Innovación a tomar decisiones certeras con el saber colectivo y a una implementación rápida y a un protocolo único, que realmente es lo que tenemos que repetir para el resto de los medicamentos innovadores, que no se nos pongan viejos. Y tiene que haber un mandato, porque a veces, si bien tomamos decisiones en reuniones antes de la pandemia, a veces eso no permea al hospital y a veces no se implementa rápido. Y tenemos productos muy buenos, vacunas de cáncer, inmunomoduladores muy buenos, que nos demoramos más de lo que necesitamos para registrar y comercializar en el exterior. En segundo lugar, yo creo que un aprendizaje positivo ha sido lo que hemos hecho en términos de reposicionamiento y reevaluación de medicamentos. O sea, hemos aprendido que un grupo grande de medicamentos sirve no solo para la indicación original, que se pueden refrescar las patentes, o sea, la propiedad intelectual que está asociado a estos medicamentos. La mayoría de los medicamentos innovadores que han repercutido en la reducción de la severidad y la mortalidad tienen como diana la inflamación, y la inflamación es el sustento de muchas enfermedades crónicas, y por tanto hay que repensar y hay que reverdecer muchas patentes que nos va a permitir un reposicionamiento de un grupo importante de medicamentos, y no pensar que porque el nimotuzumab tiene 20 años en el cáncer no sirve para otras indicaciones, como estamos demostrando en el caso del paciente severo con COVID. Y en tercer lugar, yo creo que hay una asignatura pendiente, que es la informatización de la información médica. Yo creo que eso nos ha quedado mal, y nosotros no tenemos las historias clínicas digitales, las imágenes informatizadas, el laboratorio clínico informatizado, y eso de alguna manera enlentece y entorpece la interpretación de los datos. Eso, tenemos 20 años de atraso, nosotros no podemos obtener información en tiempo real, o sea, hubiéramos sido mucho más eficientes si tuviéramos información en tiempo real
y hubiéramos podido diagnosticar mejor el paciente. Incluso en la Universidad Marta Abreu se hizo un software para clasificar las imágenes, saber si eran COVID o no eran COVID, pero no tenemos cómo digitalizar las imágenes radiográficas de los pacientes. Entonces, las historias clínicas tenemos que esperar a que la historia clínica pase en una cuarentena, recoger la información. Eso es una asignatura pendiente, y en la COVID se hicieron muchos software, el andariego se hizo. Yo creo que se lograron unir bases de datos, que son las bases de datos de la vacunación nacional, con la base de datos de la mortalidad, el sistema único de información que existe en Cuba. Por tanto, eso tenemos que mejorarlo, porque de alguna manera nos va a permitir ser mucho más eficientes, interpretar mejor los datos y, en segundo lugar, garantizar que los medicamentos se puedan registrar en el exterior, porque es muy importante demostrar la trazabilidad de la información y que la información es estricta y que es confiable. Y para eso, cuando viene eso nos permite, cuando vengan a hacer una auditoría de buenas prácticas médicas, uno dice, mire, esta es la historia clínica original, este es el cuaderno de recolección de datos, la información es fiel. Y realmente esto tenemos que mejorarlo definitivamente si queremos dar un salto, porque además en última instancia tenemos que recurrir a la información del mundo real, que es una información que es muy valiosa, y la única forma de acudir e interpretar los datos del mundo real es acudiendo a esta información que está informatizada. Yo creo que esta es mi recomendación global. Como decía Pedro, tenemos una gran asignatura pendiente, que es hacer la propuesta de estrategia de vacunación de refuerzo, que va a ser todo un reto, porque hay que ver si definitivamente se hizo una propuesta de cuáles son los grupos prioritarios, hay que ver cuál es la vacuna, cuál es la combinación, cuál es el intervalo óptimo. Posiblemente no terminemos con una sola reinmunización, o sea, hay que seguir midiendo la respuesta inmunológica. Posiblemente nos pase como en la influenza, hay que hacer reinmunizaciones anuales de acuerdo a la prevalencia estacionaria de la enfermedad. Por tanto, no se detiene la investigación. También tenemos que ver si conviene más combinar una vacuna mucosal con una vacuna sistémica para disminuir la transmisión y mejorar también la respuesta del paciente. O sea, la investigación no cesa, y también tenemos que priorizar las enfermedades crónicas. O sea, tenemos que hacer mejor prevención y mejor manejo de las enfermedades crónicas, que ha sido el sustento del agravamiento de muchos pacientes. Por tanto, después que salgamos del pico pandémico, tenemos que ver cómo reducimos la prevalencia y manejamos mejor muchas enfermedades como las cardiovasculares, las renales, que en definitiva nos han llevado a que un grupo de pacientes no haya tenido una evolución favorable. Entonces, yo lo que sí creo que se impone es en enero, en febrero, en algún momento del año próximo, tiene que haber una reunión científica estrictamente para analizar qué cosas hizo bien, qué cosas hizo mal y cuáles son los mecanismos que hay que tener listos para la próxima pandemia. Que muchos serán para la pandemia, para el dengue, que es endémico, serán para el manejo general de la información de los hospitales, pero bueno, lo que no puede pasar es que pasemos por esto y no haya un aprendizaje, ¿no? Lo mismo con respecto a los modelos matemáticos que hicimos, a todo el esfuerzo que hicimos. Hay que entender, una cosa fue lo que hicimos apurado porque había que hacer, una cosa es así, perfecto. Ahora, de eso que hicimos, que tuvo valor, que no tuvo valor predictivo, no tuvo valor predictivo, tenemos que seguir trabajando en eso, qué grupo se puede crear, cómo se va a mantener ese tipo de investigación para que no sea una cuestión de contingencia cada vez que nos pase esto, ¿no? Y que haya un aprendizaje de esto que nos ha pasado. Se impone esencialmente hacer un tipo de evento científico, quizás uno más orientado hacia los tratamientos y uno más orientado hacia el manejo epidemiológico como tal. Hay algo que fue lo que permitió tener, y yo pienso que ahí está el punto de la integración que está dentro de la agenda que se está tratando en el día de hoy, y es que todo lo que logramos por la urgencia que nos planteó la epidemia ha estado basado, y precisamente los mayores logros, no vamos a decir que todos, desde mi punto de vista, se ha logrado gracias a la integración que tuvimos entre Biocuba Pharma, Ministerio de Salud Pública y otras áreas de epidemiología, de geografía, matemática, etcétera, que fue urgente y que permitió crear grupos de trabajo que nos mantuvimos unidos durante un periodo de tiempo muy prolongado hasta el día de hoy, y que permitieron tomar decisiones integradas y efectivas. Y esto fue lo que permitió que los productos se reposicionaran, que cuando se empezó a hacer un protocolo terapéutico de la COVID, como nunca se había tratado esta enfermedad desconocida en el mundo, hubiera que crear una serie de investigaciones que dieran paso a que todos estos productos se reevaluaran, a que se fueran analizando progresivamente con nuestro trabajo de día a día cuáles eran efectivos, en qué condiciones mejores, y que incluso fue lo que permitió ir haciendo cambios en el protocolo terapéutico. Se empezó de una manera, se siguió de otra, se eliminaron productos, se añadieron productos, se pusieron en diferentes momentos, y esa integración es lo que ha ido logrando, al igual que ha pasado con la estrategia de la vacuna, única en el mundo, porque nadie ha tenido un sistema montado de una estrategia de vacunación a toda una población como hemos podido lograr nosotros gracias a esta integración. ¿Para qué? Solamente quiero añadir a lo anterior
que esta integración yo pienso que si ha sido un elemento de gran valor y efectivo, lo debemos mantener en la etapa post-COVID. Ojalá podamos hablar realmente de una etapa post-COVID, porque todavía no hemos llegado totalmente a la etapa post-COVID. Cuando, a pesar de la apertura, por disminuir la incidencia, etcétera, todavía no hemos llegado, todavía estamos probando productos. Y de hecho, bueno, mañana nos estamos reuniendo para evaluar otro ensayo clínico y todavía tenemos que seguir vacunando, reforzando e investigando. Pero esta integración la tenemos que continuar, pero la tenemos que reforzar, porque si bien ha existido un grupo de investigadores que hemos tenido la oportunidad y de científicos en determinadas ramas que hemos participado, incluso ya evaluando la convalescencia de estos grupos de enfermedades crónicas no transmisibles que se han quedado afectados en este periodo por la atención esta derivada de la COVID, pero también por ya ser convalecientes de la COVID. Yo pienso que esta integración hay que reforzarla más, con más participación incluso en la etapa post-COVID de otras especialidades, y hacer esta integración de manera continuada, donde la academia puede tener un papel relevante también, porque tenemos muchos expertos aquí que han participado en el Comité de Innovación, el grupo de expertos, que ya tienen la experiencia o tenemos la experiencia, pero que se puede ampliar y transmitir en otras esferas de otras especialidades y trasladarla al sistema organizativo del Ministerio de Salud Pública. Y yo creo que va a tener un éxito muy grande, reforzando los servicios de salud y reforzando también la ciencia, las investigaciones científicas y los recursos humanos. Yo creo que sí estamos entrando en el post-COVID. Y no les voy a decir por las cifras que son reales, es que, por ejemplo, yo le comentaba a alguien aquí, el viernes fuimos a tomar muestra para ver qué otros virus respiratorios hay, porque si la gente tiene moquera, estamos hablando, tiene que tener algo, ¿no? Y no todo el mundo es alérgico. Y entonces, bueno, estamos en eso. Pero uno ve que también ha disminuido la asistencia de personas buscando asistencia. Entonces, es un indicador, estoy hablando muy subjetivamente, pero es indirecto, de que no es solamente la cifra del PCR, etcétera, etcétera. Es decir, no es que estemos ya como quisiéramos, pero vaya, yo estoy confiada en que estamos caminando. Y Alejandro creo que mencionó ahorita de la nueva pandemia que está ahí, que se habla, o nuevos microorganismos. Es verdad, yo no voy a hablar de eso porque son realidades que podrán surgir y que sí. Yo voy a hablar de los otros microorganismos que los tuvimos que, tú no existes porque está COVID. Y que son tan importantes como COVID. COVID lo que pasa es que fue algo, o es algo. Estoy hablando de dengue. Tenemos dengue en estos momentos. Y es nuestro problema histórico. Y es algo que ahí en la integración que la estamos haciendo, y que Tania mencionaba ahorita, es algo que hay que ponerle ciencia para bajar dengue, que es un problema en Cuba y es un problema en la región, un problema en el mundo, y bueno, sigo por ahí los otros arbovirus. Pero estamos hablando de la pandemia que existe, que es la resistencia a los antimicrobianos, de varios un grupo de los desafortunadamente fallecidos que hemos tenido, ha sido la mayoría por COVID, per se por la infección, pero otros han sido por la infección bacteriana y que no dimos al clavo con el antibiótico. Y esa es la pandemia que existe al margen de COVID y que nosotros como cubanos no estamos exentos, y eso requiere, hay toda una comisión trabajando, pero requiere ponerle más intensidad, porque es uno de los problemas del mundo de hoy. No hay antibióticos y los microorganismos siguen cambiando, se hacen resistentes. Tuberculosis. Cuba tiene, estoy hablando hace casi 2 años, unas cifras de tuberculosis relativamente bajas y que nos ponen en muy buena posición para la eliminación. Pero lo dije, de hace aproximadamente 2 años. 2 años para acá, eso hay que tocarlo, porque podemos ir a la eliminación de la tuberculosis, pero es algo que hay que trabajarlo. Y que estoy segura que hoy esas cifras deben estar un poquito más elevadas que lo que fueron quizás antes. Es decir, son temas que no es el nuevo microorganismo ni la nueva pandemia, pero son problemas que hay que tomar y que nos inciden. El tema de la interrelación infecciones y crónicas.
el cáncer por un lado, pero los microorganismos que inciden. Eso es algo que tenemos que ponerle ciencia y trabajar en ese sentido. Pedro mencionaba que hay que ir a transformaciones, yo creo que es verdad. No podemos hacer lo mismo después de 2 años en esta situación. Yo no sé exactamente cómo lo vamos a hacer, pero las vigilancias no pueden ser igual. Los métodos de control o los programas tendrán que tener variación, y eso es algo que hay que ponerle cerebro. COVID trajo muchas cosas malas, pero hay que aprender las enseñanzas y trajo cosas buenas. Hoy el país tiene una red de laboratorios de diagnóstico molecular, pero ahora el reto está que hay que integrarlo a los diagnósticos que llevan diagnóstico molecular. Y me uno ¿cómo se llama? Que necesita dinero, porque es real. Biocuba Pharma está trabajando intensamente en habituallar los laboratorios, porque cuando se tome la enzima es prácticamente la misma para cualquier diagnóstico. Los primers que queden con calidad, el equipo, pero es una fortaleza que les digo que la hemos soñado, Tete, que es del campo de la virología, pero para las bacterianas también, pero es una realidad hoy. Y yo estoy totalmente de acuerdo cuando se ha hablado de las ciencias básicas, lógicamente, pero también tengo que decir que hablemos también de las ciencias que hacemos todos los días. Yo no sé si se le llaman ciencias de la implementación. Para lo que este país ha hecho, de vacunar prácticamente, eso es ciencia. Con una base de una atención primaria que existe, que hay que mejorarla, con una decisión política, lógicamente, porque todo parte de una decisión política. Pero realmente, poder lograr una vacunación así, en poco tiempo, ahí hay ciencia también. Entonces yo creo, y puedo hablar de las ciencias de la aplicación de la epidemiología, porque nuestras vacunas hoy son nuestro orgullo, pero detrás de esa vacuna hay un esfuerzo en muchos campos que todos coadyuvan a que, está bajando el nivel, la gente está con su inmunidad, etcétera, etcétera. Nada, eso era lo que quería decir. Quiero tratar aquí uno de los temas más espinosos y álgidos que hay en este debate, que es el tema del financiamiento. Carlos y José Luis hicieron alusión al trabajo que se está haciendo, porque es que en realidad, y es ineludible tratarlo, a pesar de que es un tema complicado, el desarrollo científico se apoya en 3 pilares, que es la gente, los recursos y la forma de organización. Es decir, no podemos perfeccionar uno sin perfeccionar los otros. Entonces, este tema tenemos que mirarle a la cara, porque en el mundo el tema de los costos de la investigación se ha ido convirtiendo en un mecanismo de exclusión, es decir, de exclusión de los países pobres de desarrollo científico. Y nosotros en Cuba andamos por un 0.54% del PIB. Y con un 0.54% del PIB no podemos hacer un despegue científico. No podemos. Ni podemos resolver el problema de los recursos humanos, porque si nosotros a los 20 y pico mil científicos que tenemos, contando los profesores universitarios, ¿no? Porque hay 7.000 categorizados, pero están también los profesores universitarios, le sumamos 25.000 más contra el mismo 0.54% del PIB, lo que vamos a lograr es una, pérdida de productividad científica. Es decir, que el tema tenemos que mirarle a la cara, pero el tema no tiene soluciones fáciles, y de hecho es hasta difícil hablar de eso, porque hay que muchos compañeros cuando discuten este tema, en la intervención se convierte en una queja. Y yo creo que nosotros, los propios académicos, tenemos el deber del tema del financiamiento, no convertirlo en una queja, hay que convertirlo en una fuente de propuestas. Hay que proponer. Y para proponer hay que estudiar el tema a profundidad. Entonces, quiero poner sobre la mesa una propuesta parecida a la que hizo el presidente hace un rato para otro tema. Yo creo que la academia, como academia, tenemos que hacer un estudio del tema del financiamiento, de los recursos financieros para la ciencia, igual que estudiamos la COVID, igual que estudiamos la cepa delta de lupus. Es decir, tiene que ser un objeto de estudio y un desafío a la creatividad
porque la solución de este problema en Cuba no es la misma que hacen los científicos en otras partes, ¿no? Que piden dinero al presupuesto, piden dinero al presupuesto y piden dinero al presupuesto. Nosotros no tenemos esa opción. Es decir, nosotros tenemos que sentirnos, precisamente por eso, porque somos una comunidad científica que participa de la dirección del país. Y nosotros tenemos que sentirnos comprometidos en estudiar el tema y hacer propuestas. Hay un proyecto de financiamiento de la ciencia dentro del macroprograma, de los macroprogramas del sistema del MEP. Ya eso pasó por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se presentó allí, ¿no? Y eso contiene 25 propuestas concretas. Ahora, debo decir que a pesar de haber participado en la elaboración de eso, esas 25 propuestas concretas son nada más que un primer escalón, porque contiene lo que podemos hacer ahora, es decir, lo que más evidentemente podemos hacer. Pero nosotros necesitamos desafiar a los científicos a creatividad en los instrumentos financieros. Igual que tenemos creatividad en la biología molecular, creatividad en los instrumentos financieros. Por supuesto, no puedo decir que yo tenga soluciones para este problema, ¿no? Lo que estoy diciendo es que el problema necesita un grupo específico ad hoc para estudiarlo. Y uno de los componentes de ese estudio es vincularlo con otras cosas, porque bueno, a veces discutimos el problema de financiamiento un poco cerrado, y el problema de financiamiento tiene conexión con otro de los grandes problemas de la economía, que es el problema de la inserción internacional de la economía. Porque realmente, compañeros, la colaboración científico-técnica es una colaboración política. Es decir, a veces la vemos como un elemento técnico, y tan técnico lo vemos que de eso se habla poco en nuestro dispositivo de relaciones exteriores, donde se habla en el MISEX, en comercio exterior. Y hemos dicho en varias ocasiones que la inserción internacional no es comercio exterior, la inserción internacional es más que comercio exterior. Y está muy vinculado al despliegue, a la estrategia de despliegue de las relaciones políticas. Es decir, de alguna manera tenemos que vincular las estrategias de despliegue de las relaciones políticas de nuestra revolución con el tema del financiamiento para la ciencia. Y ese es uno de los vínculos que tiene el tema. Y otro de los vínculos que tiene el tema, ya con esto termino, pero no quiero perder la oportunidad de subrayar esto así con un lápiz amarillo, eso que hay ahí para subrayar, es con la dinámica del surgimiento de empresas. Es decir, la experiencia internacional enseña que la ciencia y la técnica generalmente entran en la economía de la mano de empresas nuevas, ¿no? Y de hecho la experiencia nuestra también, miren, ahora BioCuba Pharma, que es el ejemplo que hemos estudiado, bueno, las empresas de BioCuba Pharma no existían en la década del 80, es decir, no estaban en ninguna parte, es decir, se crearon nuevas en función de la tarea. Y la dinámica de creación de empresas en nuestro país es muy baja, es decir, por ahí se estudian elementos o datos. Digamos, hay un dato que a nosotros nos gusta mucho monitorear por ahí, que es la tasa de renovación de empresas. Y los diferentes países tienen diferentes números, pero más o menos la media mundial anda por el 10%. Quiere decir que el 10% del aparato empresarial se renueva. Nosotros tenemos en Cuba 2.000 empresas estatales, 1.900 y tantas. Si nosotros tuviéramos la tasa de 10%, eso significaría que nosotros tuviéramos que estar creando 200 empresas nuevas cada año. Se pueden imaginar que estamos muy lejos de tener ese indicador. Más aún, se nos está dando... Ahora con las pymes vas a tener más de 200. Ahora con las pymes este año vas a tener más de 200. Sí, presidente, pero ahí me... No, hay pymes estatales también. Ese es el tema. Entonces tenemos que subrayar, porque no es solamente la dinámica de la cantidad de empresas, sino la estructura interna de eso, ¿no? Porque lo que nos está pasando hoy, y está en Granma, cuando uno lee que el Ministerio de Economía, ¿no?, aprobó 65 pymes, de las 65 pymes hay 3 estatales, ¿no? El resto es... Esa es la otra inercia que tenemos. El resto y nuestra Constitución dice que la empresa estatal es la forma fundamental de nuestra economía. Entonces, ahora, ¿qué vínculo tiene eso con el colectivo que está aquí? Que el problema es que las pymes estatales no nos van a salir, por lo menos en gran mayoría, de pequeñas y medianas empresas para dar determinados servicios de reparación de cosas o de gastronomía o de lo que sea. Las pymes son estatales cuando son pymes tecnológicas, porque es en las pymes tecnológicas donde el socialismo tiene ventaja, porque eso es lo que lleva conexión con las universidades, eso es lo que lleva protección del largo plazo, algo que generalmente la inversión privada no hace. Entonces, quiere decir que el tema este de
del financiamiento de la ciencia también se relaciona de que seamos capaces de una manera intencionada, dirigir la aparición o la dinámica de aparición de pequeñas y medianas empresas tecnológicas y estatales. Es otro de los grandes temas que se está trabajando en otro macroprograma de los del MEP. Gracias. Ustedes han planteado agradecimiento. Yo creo que los que tenemos que agradecerles somos nosotros, por varias razones. La primera, que es la que tiene que ver con la complejidad más directa que hemos vivido y más intensa que hemos vivido en el último año y medio, fue la pandemia, y nosotros convencidos de que no íbamos a lograr que nadie nos ofertara vacunas, le pedimos a los científicos cubanos, conociendo su calidad, su empeño, su compromiso, de que nosotros no vencíamos esto si no teníamos soberanía con las vacunas y que había que buscar vacunas cubanas. Y a los 4 meses, ya después de ese primer encuentro, a los 4 meses ya había 2 candidatos vacunales. Y un mes después apareció el tercer candidato vacunal, y a los 5 o 6 meses teníamos los 5 candidatos vacunales que han ido evolucionando, y ya 3 son vacunas. Y yo creo que habrá que estar eternamente agradecidos al papel de la ciencia cubana. Entonces, eso es grandeza, eso tiene que ser orgullo nacional, eso tiene que ser también un respeto y una admiración hacia nuestros científicos y a la obra fundacional que nos llevó a eso, que indudablemente fue el pensamiento del comandante jefe. Y esto tiene un antecedente, porque a ese momento no llegamos por gusto. Desde que empezó la COVID, dijimos, bueno, vamos a abordar esto desde el punto de vista con la participación de la ciencia. Y aquí hay que destacar, porque ahora uno se ha tropezado en otros escenarios donde no hemos podido avanzar igual, que es que había un sistema de ciencia, de gestión de la ciencia organizado en el Ministerio de Salud Pública. Y por otra parte estaba BioCuba Pharma. Cuando integramos eso y le pedimos colaboración entonces a los matemáticos, para los modelos matemáticos, a los geógrafos, a la gente AJA para ver la cosa, el AJE por acá con el tema de la movilidad por los celulares, se creó un sistema de gestión de innovación ahí inmediato. Pero era porque había organizaciones maduras, que no es lo que tenemos en todos los lugares, había organizaciones maduras que nos permitieron en poco tiempo armar eso. Y precisamente, además con una sistematicidad de toda la semana, la reunión que presidíamos nosotros, pero eso significaba que todos los días se estaba funcionando en esas condiciones, ¿no? De una de esas reuniones salió cuando empezamos a apreciar los temas de vacuna, cómo el mundo se estaba moviendo, y en el mundo hay más de una veintena de países que no han podido vacunar ni al 1% de su población, ni al 1% de su población, y no saben cuándo van a poder vacunarlo. Y ya nosotros estamos aquí con la estrategia que se presentó esta semana, la estrategia de refuerzo, de la dosis de refuerzo. Entonces tiene que ver mucho con todo eso, y eso indudablemente también nos ha dado un aprendizaje que nos ha permitido en medio de esta situación entonces empezar a extender esos conceptos de trabajo a otros ámbitos. Bueno, seguridad alimentaria, con un grupo de organismos, más que empezar a abordar temas concretos, lo que estamos abordando o compartiendo cómo trabajar la experiencia para que ellos empiecen a montar sus sistemas de gestión, y eso indudablemente en un poco tiempo nos va a dar un resultado. Ahora después tenemos que seleccionar los problemas más complejos y entonces aplicarle ese sistema de trabajo. Pero a lo que estamos apostando, y era lo último que quería decirle, pues yo creo que aquí entre todos estamos compartiendo convicciones comunes, preocupaciones comunes, y yo creo que tenemos bastante armonía en lo que hay que hacer y cómo lo podemos hacer. Por lo que estamos apostando es que logremos una cultura de actuación, que por supuesto tiene que partir de una cultura de pensamiento, de que todo lo que vayamos a enfrentar, casi que automáticamente, digamos, yo para resolver este problema tengo que acudir a la investigación científica buscando la innovación para resolver el problema. Que así actúen nuestros cuadros, que así actúen nuestras instituciones, que así actúen todos nuestros sistemas. Y yo estoy convencido que lo podemos hacer porque se ha logrado ya en un grupo de ámbitos. Pero también hay que entender que es un proceso paulatino, que es un proceso en que un grupo de instituciones tendrán que madurar más y
irán transitando el camino, y eso va a romper verticalidades, eso va a romper también rutinas, nos va a permitir perfeccionar también sistemas de trabajo, sistemas de participación, y nos va a dar robustez en las decisiones, en las políticas, en las económicas, en las sociales. Entonces yo creo que sí podemos, y yo creo que es lo que le puede hacer al país más, facilitar más en medio de tanta situación compleja, de agresión, campañas de difamación y todos los problemas económicos financieros, ser más robusto. Y además uno va sintiendo también una seguridad de que en todo lo que se está planteando de políticas, de leyes, de normas, están participando los académicos, están participando los expertos, están participando los científicos. Y es una manera de participar el sector científico en la toma de decisiones, también los sistemas de gestión. Julio César encabeza un sistema de gestión que se ha convertido en modelo para el país, que lo diseñaron ahí de cómo gestionar la ciencia y la innovación en Pinar del Río, y que ya va teniendo una madurez en ese territorio. Y por supuesto hay todo un grupo de cosas que ustedes han planteado aquí como preocupación, que son preocupaciones nuestras también, que las tenemos que discutir, las tenemos que profundizar, tenemos que construir los consensos y sobre todo proponer la manera de cómo las vamos a implementar y de cómo las vamos a impulsar. Pero yo lo que sí les quería ratificar es que estamos sumamente agradecidos de cómo ha apoyado la ciencia cubana, sobre todo en este momento que es el que estamos viviendo, que es el más inmediato que tenemos, que ha sido muy, muy duro y muy complejo, y que estamos saliendo de él gracias a la ciencia. Y ratificarles también el empeño, la voluntad de contar con ustedes para todo lo que tenemos que emprender por delante, y nos vemos el mes que viene. mantener una tasa de letalidad dentro de las mejores en el mundo entero. Lo que está sucediendo en Cuba con la enfermedad ha sucedido en muchos países. Hemos visto complicaciones ya que no habíamos visto en pacientes, enfermar muchos niños, embarazadas, enfermas, fallecer niños, desgraciadamente fallecer embarazadas con su producto de la concepción. El cansancio nos llevó en algún momento a romper una barrera y nos enfermamos. Nosotros no somos máquinas. Mientras más pacientes hay, más complicados son, más carga viral hay, más posibilidad tiene el personal de salud de enfermar. Tenemos que regresar a tener una sonrisa, no una sonrisa detrás del nasobuco. Y entonces, si un productor es capaz de no distorsionar el suelo, proteger el suelo, y está muy bien pensado que se bonifique por eso. No es un sacrificio para el banco mejorar las tasas de interés para que más productores se incorporen a este programa de manejo sostenible de tierra. Nosotros estamos estimando solicitar un crédito por unos 500.000 pesos. Y yo solo le voy a devolver al banco 510.000 pesos. Otro productor hubiera devuelto 535.000. Yo tengo que devolver solo 510.000.